A ver, pensemos un momento. ¿Y si para entender de verdad los grandes cambios de la historia, en vez de mirar a los reyes, a las guerras, a los grandes tratados, nos fijáramos en la vida de un simple molinero del siglo XVI? Pues de eso va esto. Vamos a meternos de lleno en la increíble historia de la microhistoria, un concepto que, la verdad, le dio la vuelta a cómo entendemos el pasado. Y toda esta historia arranca, o eso parecía, a finales de los años 70 con un historiador italiano, Carlo Ginzburg. Él estaba convencido, pero convencido de verdad, de que se había topado con algo totalmente nuevo. Escuchó por ahí la palabra microhistoria y pensó, es perfecta. Era justo el nombre que necesitaba para un enfoque que él y sus colegas estaban cocinando, investigar la historia, pero a una escala diminuta, casi microscópica. O sea, estaban tan seguros, tan entusiasmados con la idea, que no perdieron el tiempo. Lanzaron una colección de libros llamada, claro, Microhistory. Para ellos estaba clarísimo. Estaban inaugurando un campo de estudio, poniendo la primera piedra y llenando ese cajón que hasta entonces, en su opinión, estaba vacío. Pero aquí es donde la trama se complica, porque años más tarde, echando la vista atrás, se descubrió el pastel. Ginzburg se equivocaba. La palabra microhistoria no era nueva en absoluto, ya se había usado antes. Y lo más increíble es que la habían usado personas que no se conocían de nada en lugares y momentos totalmente distintos. Resulta que el término había brotado por su cuenta en varias partes del mundo, como si fuera una idea que estaba flotando en el ambiente esperando a que alguien la atrapara. Así que esto no es la historia del nacimiento de un concepto, sino de varios nacimientos a la vez. Fijaos en esta cronología, porque es alucinante. Casi 20 años antes que los italianos, en 1959, un estadounidense, George R. Stewart, ya estaba usando la palabra. Y casi 10 años después de él, en 1968, lo hacía un historiador mexicano. 3 orígenes totalmente independientes. Increíble. Pues vamos a conocer a estos pioneros inesperados. A la izquierda, el trabajo de Stewart, a la derecha, el de González y González. Los dos usaron la misma palabra, microhistoria. Pero la pregunta del millón es, ¿significaba lo mismo para ellos? Pues ya os adelanto que la respuesta es un no rotundo. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque no podían ser más distintos. Para Stewart, la microhistoria era como poner un momento clave bajo un microscopio ultrapotente. Analizó una carga militar que duró apenas 20 minutos para demostrar cómo ese instante cambió la historia universal. Para González, en cambio, era otra cosa. Era la historia de su pueblo. Estudió un lugar pequeño no porque fuera decisivo, sino justo por lo contrario, por ser típico, un reflejo de miles de pueblos olvidados por la gran historia. Claro, esta idea de mirar las cosas tan de cerca, ya fuera un momento o un lugar, pues no le gustó a todo el mundo, para nada. De hecho, chocó de frente con la forma oficial de hacer historia en aquella época, la corriente dominante. Y para entender por qué hay que conocer este concepto, histoire événementielle. Ojo, que no es un piropo. Era el término que usaba el pez gordo de la historiografía, Fernand Braudel, y su famosa escuela de los anales para despreciar la historia de toda la vida, la que se centra en fechas, batallas y personajes. La consideraban superficial. Y claro, para Braudel, cualquier cosa que sonara a micro era básicamente más de lo mismo. Lo veía como un paso atrás, como volver a la historia de los grandes hombres, de esos directores de orquesta que supuestamente dirigen el mundo. Una distracción, vamos, de lo que él creía que era lo importante. Las grandes corrientes económicas y sociales que mueven la historia muy lentamente. Así que, para que quede claro, la escuela de pensamiento más influyente de la época creía que mirar lo pequeño era, en el mejor de los casos, contar anécdotas, y en el peor, una pérdida de tiempo. La historia científica de verdad, decían ellos, se ocupaba de las grandes estructuras, no de un pobre hombre o de un pueblo perdido. Y es justo aquí, en medio de este debate tan acalorado, donde reaparecen nuestros italianos. Y lo que proponen es una tercera vía, algo completamente distinto. No les interesaba ni el momento decisivo del estadounidense, ni el lugar típico del mexicano. Su idea no era una pequeña mejora, no. Era una rebelión en toda regla. Querían responder tanto a las otras microhistorias, como y sobre todo a esa macrohistoria de Braudel que miraba por encima del hombro a todo lo que fuera pequeño. Y el ejemplo perfecto, la obra que lo define todo, es el famosísimo libro del propio Ginzburg, El queso y los gusanos. La idea del libro es, sencillamente, genial. Ginzburg coge los archivos de la Inquisición, que era la máxima expresión del poder y la opresión. ¿Pero para qué? No para estudiar a los inquisidores, no. Lo hace para reconstruir el universo mental, las creencias, las ideas de una de sus víctimas, un molinero llamado Menocchio. Es usar los documentos del opresor para oír la voz del oprimido. Y esto nos lleva directamente a su método, que es brillante. Primero, no buscan lo representativo, sino lo raro, lo anómalo.
porque creían que al mirar de cerca una excepción se ven las grietas del sistema, las normas que todo el mundo da por sentadas. Segundo, reducen la escala al máximo. Y tercero, y esto es clave, las lagunas en los documentos, los silencios, las contradicciones, para ellos no son un problema, son las pistas más importantes. Entonces, después de todo este viaje a través de una sola palabra, ¿qué sacamos en claro? Pues hemos visto cómo 3 grupos de historiadores, sin tener ni idea los unos de los otros, usaron el mismo término para proponer algo radical, cambiar la escala, mirar el pasado con otros ojos. Al final, la microhistoria lo que hace es ponernos delante una pregunta fundamental. ¿Dónde está la verdad de una época? ¿Está en las estadísticas, en las leyes, en los grandes discursos? ¿O se esconde en las creencias, los miedos y los sueños de una persona cualquiera que vivió en ese momento? Y el legado que nos deja es potentísimo. Por un lado, da voz a los que nunca la tuvieron. También nos enseña que las grandes estadísticas y estructuras no lo explican todo, porque la gente real las vive, las sufre y las interpreta a su manera. Nos demuestra que un caso que parece rarísimo, excepcional, puede ser la mejor ventana para entender las normas y los conflictos de toda una sociedad. Y sobre todo hace algo genial, nos mete en la cocina del historiador, nos muestra sus dudas, sus pistas y nos recuerda que la historia no es algo cerrado, sino una investigación que nunca termina. Al final, la historia de esta pequeña palabra nos enseña algo enorme. Y es que a veces, para entenderlo todo, no hay que alejarse para tener perspectiva. A veces hay que acercarse. Mucho. Tanto que una sola vida, un solo momento o un solo pueblo te acaben contando la historia del mundo entero.